Reciban un cordial saludo, amigos, hermanos y ministros. Vamos a estar hablando de un tema profundo que tiene que ver con los poderes de Dios. El apóstol Pablo nos presenta en Efesios capítulo 1, el versículo 19, está presentando la pluralidad de los poderes de Dios en la singularidad de un poder. Y comienzo leyendo en la versión Dios habla hoy, que dice: cuán grande y sin límites es su poder, el cual actúa en nosotros los creyentes. Este poder es el mismo. Dice, este poder es el mismo que Dios mostró con tanta fuerza y potencia cuando resucitó a Cristo y lo hizo, dice, y lo hizo sentar a su derecha en el trono. Y también sigue diciendo ahí el versículo 20 y 21 de que aparte de colocar a su hijo en su lado derecho, también lo colocó como cabeza de la iglesia, y la iglesia el cuerpo de Cristo. Existen 5 términos en griegos en relación a los poderes de Dios. El primer término es el dunamus. Este dunamus, cuya raíz se refiere del castellano dinamita. Y dice que este término se utiliza para hacer en el poder de Dios inherente en él. Pero también dice que este poder dunamus se refiere a lo absoluto y al almacenamiento del poder en Dios. Y es cuando aquí se refiere, es como la pólvora sin activar, cuando Jesús le dice a sus discípulos: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 1, el versículo 8. El dunamus en los discípulos era el mismo poder absoluto de Dios. Ese era el mismo poder almacenado de Dios, y que iba a ser activado en los discípulos. En otras palabras, un poder no activado. Tenemos también otro término de los poderes de Dios, es energía. Aquí el término energía tiene que ver con el poder manifestado, el poder de Dios manifestado en acción. De pronto usted ha escuchado el poder de Dios, mas no tenía igual este conocimiento, que para mí es también nuevo lo que estoy enseñando, pero maravilloso saber estos 5 poderes de Dios, las manifestaciones de los poderes de Dios. Entonces tenemos el dunamus, ¿sí? Este dunamus que tiene que ver con el poder absoluto y almacenado en Dios. Tenemos el poder de energía de Dios, que tiene que ver con lo manifestado en acción de ese poder. Y que aquí él nos da el ejemplo de Jesús haciendo a grosso modo el devolverme. Es que Jesús está mostrando y le hace saber a los discípulos que iban a recibir un poder de Dios sin activar, que es el dunamus. Y cuando ya ese poder se manifiesta, si se vuelve acción, es cuando hablamos de la energía, que en el castellano es energía, pero ya en la acción como tal es energía. Tenemos otro poder que se llama el kratos. El poder kratos de Dios, y tiene que ver con la expansión. Este poder tiene que ver con el alcance, ¿sí? El kratos demuestra la soberanía de Dios. Demuestra lo insuperable, lo ilimitado y lo infinito del poder de Dios. El kratos demuestra la potencia de Dios. Con el kratos fue que Dios hizo el universo. Con el kratos, con el poder kratos, es que Dios resucita
a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Y tenemos otro poder que se llama Iscus. El poder Iscus de Dios tiene que ver con el poder sobre las cosas externas o la fuerza misma. Aquí en este poder, el poder Iscus, también se puede decir que es donde se demuestra el arrastre, se demuestra físicamente irreprensible e insuperable y tiene que ver con el impacto como tal. Y como último, nos está hablando del poder exousia. Exousia, este poder tiene que ver con la delegación de derecho y tiene que ver con la autoridad como tal. En otras palabras, Dios le entrega mediante Jesucristo, le entrega la autoridad al creyente, al cristiano en delegación de derecho. Cuando Cristo viene y le quita a Satanás la autoridad, le deja el poder, porque el poder en Satanás es inherente. En otras palabras, Satanás fue hecho de poder, por eso no le quitó el poder, pero le quitó la autoridad. Y escúcheme, Satanás no puede desatar su poder sino a través de la autoridad que Cristo le quitó. Por eso es que anda detrás de nosotros los cristianos, porque en el momento en que le entreguemos la autoridad, y que la manera de entregarle la autoridad es cuando abrimos puertas y pecamos. Cuando hay un pecado, le estamos entregando a Satanás la autoridad, y es donde él puede desatar su poder. ¿Para qué? Para destruirnos, para acabarnos, para aniquilarnos. Por eso tenemos que entender qué es reino. Que aquí no consiste sencillamente en un capricho o pensar que es un capricho de Dios de decir no abra puertas o no peque. No, es porque corremos el riesgo donde Satanás se vale de esa autoridad, que es el único elemento que tiene para desatar su poder y acabar con la iglesia, acabar con el creyente. La autoridad nos la entregaron en una delegación de derecho. Y cuando nos entrega Cristo la autoridad, es cuando también nos da el poder para ejercer esa autoridad. Porque aquí el hablar de la autoridad, y escúcheme muy bien, el poder que nosotros, lo recibimos de Cristo para actuar y desatar la autoridad que tenemos. Es importante conocer los poderes de Dios. Es importante conocer los poderes de Dios, y que esos poderes de Dios pueden estar en ti como creyente y en mí como creyente. Pero más que eso, es de gran importancia también conocer la autoridad y el sistema de la autoridad. Porque déjeme decirle que en el momento en que nosotros desobedezcamos, ahí ya no tenemos autoridad. En otras palabras, la desobediencia va a permitir que Satanás se valga de esa autoridad para destruirnos. Pero el hecho de nosotros no conocer la importancia de la autoridad, el hecho de nosotros respetar y sujetarnos aún a la autoridad terrenal, y si en nosotros no hay sujeción a la autoridad terrenal, si en nosotros no hay un conocimiento y no le estamos dando importancia, entonces viene la desobediencia, y de esa manera no desatamos el poder de Dios. Es importante ambos, conocer los poderes de Dios, y gran importancia, en otras palabras, conocer la autoridad y todo su sistema. Amén. Bendiciones, bendiciones.